Y ahora damos paso a la segunda ponencia de doña Auxiliadora Díaz, que es magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, miembro del Grupo de Expertos del Observatorio contra la Violencia Doméstica del Consejo General del Poder Judicial, directora de Cátedra Derechos Humanos y Estudios Críticos del Género, fundadora y presidenta de la Comisión de Igualdad de la Asociación Nacional de Jueces Francisco de Vitoria, ponente en numerosas jornadas, congresos nacionales e internacionales, ha intervenido en trabajos prelegislativos de la Ley 16/2003 del 8 de abril de prevención y protección integral de las mujeres contra la violencia de género, codirectora de la Red Internacional de Feminismos Jurídicos, entre otras muchas intervenciones. Así que cuando quieras, Auxiliadora, puedes comenzar tu ponencia sobre la infancia y la adolescencia ante la violencia de género. Pues nada, buenos días. En primer lugar, darle las gracias a todos ustedes por permitirme estar en el día de hoy. Y nada, darle las gracias también a mi compañera Zaida por su magnífica intervención. Yo voy a tratar realmente lo que es el tema de la infancia y de la adolescencia desde el punto de vista de la violencia de género y lo que es la violencia doméstica. Y lo primero que tengo que decir es que efectivamente, a pesar de que he estado leyendo lo que acaban de poner los comentarios, ¿no? Al lado, yo creo que es necesario tener una visión crítica. Una visión crítica en cuanto a que efectivamente tenemos que diferenciar, y desde hace muchísimo tiempo, los niños y niñas que se encuentran expuestos a la violencia de género han quedado totalmente invisibles a los ojos de nuestra sociedad. Debemos pensar, y desde siempre se ha pensado, que esos niños y niñas que son víctimas directas del delito, con independencia de que exista o no exista un acto de violencia hacia su persona, son víctimas directas del delito y que por parte de los órganos jurisdiccionales, fundamentalmente lo que es del Poder Judicial, deben ser objeto de la máxima protección. Por lo tanto, desde mi punto de vista, la reforma que se ha producido sobre la Ley de Infancia y Adolescencia es una reforma maravillosa. Ahora intentaré explicarles todas y cada una de ese tipo de cuestiones, ¿no? No podemos entender y debemos entender que yo llevo 13 años en un juzgado exclusivo de violencia sobre la mujer, donde diariamente los niños y niñas me manifiestan que no quieren ver al padre. Y debemos entender como sociedad que somos bastante inmaduros, que efectivamente cuando un niño o una niña, dentro del marco de una violencia de género, es necesario llevar a cabo su protección. Recuerdo, entre otras cuestiones, un niño de 11 años que hace ya por lo menos 10 años me manifestaba de que cómo era posible que yo le hubiese puesto una orden de alejamiento de su madre y por qué lo obligaba a tener que tener contacto con su padre en los puntos de encuentro familiar. Por lo tanto, los niños y niñas que están expuestos a la violencia de género son, en este mismo momento, según la macroencuesta del año 2019, 1.650.000 niños que a día de hoy están expuestos y que no son objeto de protección y que ninguno de ustedes, creo, se ha podido escuchar, salvo alguna intervención, y yo me incluyo entre ellas, sobre qué ocurre con esos niños y niñas que se encuentran expuestos. Confundimos muchas veces el derecho del padre a relacionarse con los menores cuando en realidad lo que debe primar es ese interés superior de ese menor. Por lo tanto, estos niños y niñas son víctimas directas, lo que he dicho, simplemente por vivir en un clima de violencia. No hace falta ningún tipo de agresión, basta simplemente una mirada, basta simplemente la apertura de una llave y, en definitiva, el miedo y la anulación que sufren tanto las mujeres como los niños es lo que lo viene a igualar en su condición de víctima. No es algo que yo me invente, sino que UNICEF y Save Children desde hace más de 10 años viene hablando a la legislación española y manifestando que efectivamente estamos haciendo bastante poco, por no decir absolutamente nada. En definitiva, han denunciado esta situación en la que se encuentran estos menores y que además en numerosas ocasiones, tal y como veremos ahora, repito, dentro del marco de la violencia de género, se produce en estas situaciones. Los menores, y además eso lo he vivido yo de una manera directa, intentan dar poca importancia a la violencia. Los efectos van a ser el aislamiento, la inseguridad, la agresividad, el llanto y la tristeza. Tienden a tolerar, a imitar, a aprobar ese tipo de comportamientos y muchos de ellos me dicen que ellos la única forma que han visto y que no pasa nada en su casa, que simplemente su padre empuja a su madre o que su padre pega a su madre, pero bueno, que eso tampoco ocurre nada, que eso no es nada. ¿Por qué? Porque consideran normal las relaciones entre hombre y mujer, tal y como ellos la están viviendo en su ámbito familiar. La falta de un reconocimiento social refuerza los procesos de victimización de los infantes y de los adolescentes. Repito, nuestra sociedad es totalmente inmadura, inmadura e inmadura y totalmente tolerante con la violencia que se ejerce sobre esos menores.
Yo simplemente, para poder entender este tipo de realidades, siempre digo que nos tenemos que remitir a los datos, ¿no? Y entonces, por lo tanto, si nos vamos a los datos, lo que les comentaba en la macroencuesta, que es una macroencuesta fabulosa del año 2019, la pueden encontrar en Google, nos viene a decir que el 60,6% de aquellas mujeres que habían manifestado, que habían sufrido violencia física o sexual y que tenían hijos o hijas en el momento en que tuvo lugar la violencia, presenciaron o escucharon los episodios de violencia. Muchas veces te dicen, no, pero es que el niño no se entera, el niño no pasa nada, el niño tiene poca edad. Y yo en ese caso le vengo a decir, por ejemplo, un supuesto que me ha pasado, repito, 13 años, da para mucho, ¿no? Estar en un juzgado especializado. Y por ejemplo, me acuerdo de una señora que tenía un niño, pues gateaba y se ponía un poquito de pie, yo creo que no llegaba al año de edad, ¿no? Y en este caso me acuerdo que me comentaba que en su casa había actos de violencia, pero que el niño no se enteraba. Yo le decía que sí, que efectivamente el menor se enteraba con independencia de que caminara o no caminara, aunque sea muy pequeñito, ellos entienden perfectamente que eso es un acto de violencia y por lo tanto lo sufren directamente, produciéndole cualquier tipo de afectación desde el punto de vista emocional, e igualmente también desde el desarrollo de su personalidad. Y, por ejemplo, el caso claro era porque después, al cabo de un tiempo, la tuve que ingresar en un centro de acogida. Y en ese caso, cuando la ingresé en el centro de acogida, resulta que yo realizo una intervención y un seguimiento de todas estas mujeres que son víctimas, y una de ellas era ella. Y cuando la vine, dije, ¿qué tal el niño? Dice, pues el otro día me acordé de usted, señoría. Digo, ¿y por qué? Dice, me acordé de usted porque resulta que cuando vino el hombre que traía los alimentos, a casa, nos encontramos con que el niño, que primeramente estaba gateando y ahora ya caminaba un poquito, se metió inmediatamente debajo de la mesa y se me agarró al pie. ¿Eso qué significaba, según ella? Que el hombre que traía los alimentos tenía barba y su ex marido tenía barba, lo cual significaba que el niño relaciona a ese señor con su padre y que esa es la consecuencia. O también cuando me dicen, no pasa nada, hay que indagar, señores, hay que preguntar. ¿Y su niño tiene rabietas de forma descontrolada? ¿Y su niño se hace pis por la noche? ¿Y su niño tiene pesadillas nocturnas? Etcétera, etcétera. Son efectos propios de vivir en un ámbito de violencia. Repito, esa macroencuesta habla no de una cifra baja, sino de 1.650.095 menores que viven en hogares en los que las mujeres están sufriendo violencia psicológica de alguna pareja. Por lo tanto, esos son los menores que se encuentran expuestos en este mismo momento a la violencia de género y que en casi totalidad no requieren ninguna medida de protección. Por lo tanto, esta norma lo que viene a ser, en definitiva, es a darle visibilidad a esos niños y niñas que se encuentran expuestos a día de hoy. Otro de los grandes supuestos también en relación con los menores es la llamada violencia vicaria, que ahora, hace muy poquito tiempo, como consecuencia del caso de Tenerife, es cuando hemos sido conscientes, pero esto ocurre desde siempre, ¿eh? La utilización de los menores con el único fin de hacer el mayor daño a su madre. En el año 2021 han fallecido 5 menores asesinados por sus padres. En el año 2020, 3 menores. En 2019, 3. 2018, 7 menores. 8 en 2017, 6 en 2013. En definitiva, hasta el día de hoy nos encontramos con 45 menores que han sido asesinados por sus padres o por la pareja de su padre. Siempre intentamos pensar, cuando hablamos de violencia de género, que bueno, que eso es cosa de otra cultura, que eso seguramente será como consecuencia del reggaetón o como consecuencia de la gente que no tiene una cultura. Lo relacionamos, que son los grandes mitos de la violencia, señores, lo relacionamos con el hecho de que efectivamente viene de otro lugar, para no entender que el perfil del agresor en los casos de violencia vicaria y mucho más en los casos de violencia con carácter general de género, es que el 70%, señores, son españoles, no son extranjeros, que la edad del agresor es de 31 a 50 años, que es un hombre blanco heterosexual y por lo tanto hemos visto que eso se ha puesto de relieve ahora con Tenerife y después con el hecho de la visibilización a través del caso también que pasó en Barcelona. Pero repito, siempre lo intentamos atajar a pensar de que es un loco, de que efectivamente este señor cuando llevó a las niñas estaba loco o que no tenía su capacidad. Nada de eso es real. Y no lo digo yo, lo dicen los datos. Si nos vamos a los datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, nos encontramos que la afectación de la capacidad volitiva y cognitiva de los agresores es ínfima, que el tema también de el alcohol y las drogas es ínfimo, que son las cuestiones recurrentes cuando intentamos justificar los actos de este tipo de violencia. Otra cuestión importante, por lo tanto, hemos hablado de esos menores, repito, en primer lugar, relativos o relacionados
con los expuestos, es decir, lo que se encuentran a día de hoy, aquellos que son consecuencia de la violencia vicaria, pero también otro de los grandes olvidados es la llamada violencia en la adolescencia, ¿no? Yo me encuentro a día de hoy en los juzgados pues bastantes adolescentes que desde los 13 hasta los 17 años, bastantes niñas y niñas que se encuentran involucrados en el ámbito de la violencia de género. No nos podemos olvidar que esa violencia de género se define como la expresión más extrema de las relaciones asimétricas de poder que se encuentran basadas en el género. La realidad es que no se ha roto esa transmisión generacional, las más jóvenes siguen siendo víctimas de esa violencia de género, lo que ocurre es que muchas de ellas no lo vienen a reconocer. En la actualidad, como digo yo muchas veces, hace falta ponernos la cafita de la igualdad. Y no es necesario ponernos esa gafa de la igualdad, sino es necesario graduarlas de manera continua para no caer en falsos espejismos igualitarios. Los adolescentes no suelen reconocer la violencia de género y muchos de ellos entiendan que es un caso de la cuestión adulta, del matrimonio o de la convivencia. No relacionan que el control, que los celos y que en definitiva esa actuación entre de ese control que se realiza sobre ellas es algo normal porque me quiere y todo ello basado en la idea del amor romántico, lo cual nos encontramos tanto en Disney, nos encontramos por ejemplo en Disney, que vemos que cuando vemos el tema de la mujer, nos encontramos que esa mujer pues va de 15 a 17 años, si se dan cuenta. De los 17 a los 50 no hay ninguna mujer en Disney. ¿Han visto? Y siempre es la mujer frágil, pobrecita, que no sabe nada, que no tiene recursos y que está esperando ¿a quién? Está esperando al príncipe azul, que es el mantenedor, que es el que nos va a proteger y que es el que nos va a salvar, en definitiva. Eso es algo que se llama violencia simbólica de una forma bastante sutil en nuestra sociedad, a través de los anuncios, a través de la música. En definitiva, nos intentan impregnar de estereotipos que, en definitiva, son aquello que nosotras como mujeres debemos realizar por el hecho de ser mujer y aquello que los hombres deben realizar por el hecho de ser hombres. No está escrito, por eso se llama violencia simbólica, porque la vamos comiendo poquito a poco. ¿Qué pasa con Disney? Como iba diciendo, es decir, ¿qué mujer tiene Disney? De 15 a 17 que está totalmente frágil, y después ya la bruja siempre es con 50 años, que tiene la menopausia y se pone histérica. Si se dan cuenta, esos son los estereotipos de Disney. Es verdad que de repente intentaron meter, que te digo yo, a Mulan y a no sé cuánto, pero es que la masculinizan totalmente, ¿vale? Es decir, la ponen fuerte, la ponen tal, no sé qué, es decir, no veo una mujer normal y corriente, no, 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 tiene que tener rasgos masculinos. Repito, eso es violencia simbólica. Les animo a todos ustedes a meterse, a adentrarse en este tema tan importante como es el derecho antisubordiscriminatorio y por lo tanto entender muchas de las situaciones y que por lo tanto yo entiendo que muchos de ustedes entiendan de que esto puede ir en contra de no sé cuánto, que puede ir en contra de no sé qué, pero realmente les animo a que se adentren en este tema que es apasionante y por lo tanto es simplemente eso, poner la gafa de la igualdad, como por ejemplo, ¿qué te digo yo? ¿Cómo se llama aquella? Pretty Woman. ¡Uy, qué bonita Pretty Woman! Preciosa, ella prostituta guapísima, que se encarga de un hombre que la va a mantener y no se acuesta con él, porque vamos, por favor, no se acuesta, prostituta, claro, que no la pusieron más abajo porque no cabía, ¿entiendes? Entonces, maravillosa, perfecta, preciosa la película. Te pones la gafita de la igualdad y te encuentras en esa desigualdad. Te encuentras el hombre que tiene que ser mantenedor, maravilloso, con dinero, que te va a sacar ¿de dónde? De la miseria, a ti que eres prostituta. Si nos empezamos a mirar la mayor parte de las series y la mayor parte de las películas que nosotros vemos y que admitimos y que nuestros niños escuchan y que nuestros niños ven, repito, es el mantenimiento de los roles y de los estereotipos sociales que cada día nos impiden llegar a esa igualdad formal pues de la que todos intentamos llegar, ¿no? De todas formas existen espejismos de igualdad, porque todo el mundo dice, no, no, es que yo creo que sí, que somos iguales. No, hombre, no, no estamos hablando de tu ámbito, estamos hablando de la sociedad en su globalidad, ¿no? Bueno, pues ese es un poquito lo que les quería comentar. ¿Qué pasa? Que en respecto a los datos nos hemos encontrado que la violencia en los adolescentes ha aumentado en un 6,2 respecto al año anterior y que en un importante informe en Andalucía se dice que el 10% de los adolescentes creen que es el hombre que debe tomar decisiones importantes en la pareja. El 24% de las chicas considera que las mujeres tienen que estar en su casa como amas como de familia, ¿no? Más del 20% de las adolescentes piensa que la mujer es mucho más débil que el hombre. El 50% de las adolescentes andaluzas cree que la violencia de género es debido al alcohol y las drogas. El 53% considera todavía
que los celos son una prueba de amor. Más del 30% de las chicas consideran que en el futuro pueden llegar a ser víctimas de violencia de género y el 17% de los chicos consideran que ellos la podrían ejercer en un momento. La compañera habló de la normativa internacional, no desde la perspectiva de la violencia de género, sino desde la perspectiva del derecho de familia, y yo lo que estoy haciendo es un examen desde esa perspectiva de violencia de género y violencia doméstica. No nos podemos olvidar que el Convenio de Estambul es el mayor tratado importante, vinculante para todos los Estados miembros. Hombre, lo primero que me llama la atención cuando hablo del Convenio de Estambul es Estambul, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que a Europa se le haya ocurrido firmar un tratado sobre derechos y libertades de las mujeres en un lugar donde se producen ejecuciones, donde se producen retención y, en definitiva, vulneración de los derechos humanos? Pero bueno, yo creo que eso tiene otra lectura que no viene al cuento, aunque a día de hoy Estambul se ha retirado. Por lo tanto, ¿cómo vamos a llamar al convenio? Pues tampoco tengo ni idea. El Consejo de Europa, desde el año 2010, reconoce, y además lo que le voy a decir es la normativa de Naciones Unidas. Todavía seguimos pensando que en España no nos vincula la normativa internacional. Y señores, nos vincula. Artículo 96 de nuestra Constitución. Forma parte de nuestro ordenamiento jurídico desde el mismo momento en que he firmado el Tratado Internacional, pero parece ser que nosotros pues, nos olvidamos y decimos, bueno, sí, se firmó, pero bueno, a mí no me interesa nada de esto. El Consejo de Europa ya en el año 2010 reconoce que ser testigo de la violencia de género es un abuso psicológico. El Convenio de Estambul, Consejo de Europa, en su artículo 26, dice que las partes adoptarán medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que la oferta de servicios de protección y apoyo a las víctimas se tengan en cuenta adecuadamente y las necesidades de los niños testigos de todas las formas de la violencia. Habla ya de la necesidad de esa protección a los niños y niñas. El Convenio de Estambul se considera, y lo viene a decir, que es una discriminación, señores. Es un ataque, es una discriminación contra la mujer. Y se tiene que proteger a las mujeres contra todas las formas de violencia. Aquí nos encontramos diríamos, con un conflicto, ¿no? Porque nuestra Ley Orgánica de Protección Integral habla de la violencia en el ámbito de la pareja o expareja, pero ya desde la primera resolución de Naciones Unidas, allá por el año 1992, y si vamos más atrás, al Convenio para la Eliminación de todas las formas de discriminación en el año 1979, se habla de que la violencia contra la mujer es una discriminación y es una violación y un atentado contra los derechos humanos. En el artículo 31, este convenio, que es directamente aplicable en nuestro ordenamiento jurídico del año 2014, fíjate tú, desde el año 2014 lo tenemos en el ordenamiento jurídico, es directamente aplicable y es ahora cuando surge la ley. Por lo tanto, la ley ha tardado bastante en dar cumplimiento, en definitiva, a ese contenido del Convenio de Estambul. Yo aplicaba directamente este convenio como consecuencia, a pesar de que no existiera una norma. Ahora les diré de las maneras. Las partes tomarán medidas legislativas u otras necesarias para que en el momento de estipular los derechos de custodia y de visita relativas a los hijos se tengan en cuenta en los incidentes de violencia incluidos en la aplicación del presente convenio. Y por lo tanto se tienen que adoptar medidas legislativas u otras para que el ejercicio de un derecho de visita o custodia ponga en peligro los derechos de seguridad y de los niños. ¿Qué le podemos decir a esta señora? No, no es algo aislado. A Bretón, ¿qué le podemos decir? Que sí, que tenía derecho a relacionarse con sus hijos, porque sí. No, es decir, tenemos que ser atentos. Los huérfanos de la violencia, como dijimos anteriormente, llegamos en el año 2021, tenemos una totalidad de 5 en el año 2021 y un total desde el año 2013 a 45 huérfanos de la violencia. ¿Qué pasa? Pues para que tengan otros datos y les permita reflexionar. ¿Recuerdan ustedes? Yo no sé si alguno de ustedes recuerda, yo tampoco lo recuerdo porque en esa época pues no llevaba nada relativo a la violencia de género, decirles que con anterioridad a la entrada en vigor de nuestra Ley Orgánica de Protección Integral, nos encontrábamos que el tratamiento de las mujeres por parte de los órganos judiciales era pésima, pésima, y era así, todo ello como consecuencia de un desconocimiento generalizado y de una ausencia de formación. Esto ha cambiado completamente como consecuencia de esa formación específica en violencia de género, ¿no? No es lo que yo pienso, ¿no? Porque esa es otra de las grandes cuestiones que nos daría para hablar, ¿no? Es decir, no, yo entiendo, yo pienso, hombre, no. Para saber, para poder hablar de género, para poder hablar de igualdad, tenemos que formarnos. No basta con nuestra concepción. Es decir, cuando nacemos no nos ponen una inyección de igualdad, una inyección de género, igual que yo no tengo ni idea de lo que es un cáncer de colon, ni tampoco puedo dar un diagnóstico, pues de la misma manera. En cambio, la gente se ofende
cuando realmente se le intenta debatir sobre cuestiones de género o de igualdad, ¿no? Es decir, seguimos esa resistencia por parte de nuestra sociedad. Nos encontrábamos que con los datos del año 2003, el 95,4% de los asuntos que se llevaban por violencia de género se convertían en delito leve. Pero ahí no queda. De ese 95,4, el 73% eran sentencias absolutorias, frente al 27% que eran condenatorias. Y las condenatorias no conllevaban alejamiento. Y las condenatorias eran multa. Por lo tanto, cuantificaban cuánto me cuesta darte un bofetón o cuánto me cuesta empujarte. ¿Cuánto quieres? ¿No? Como me dijo una de las veces un investigador a mí, ¿cuánto quiere? ¿Cuánto quiere? ¿No? Cuando le dije y tal, estaba hablando de un asunto y tal, y se pensaba que era una multa, y me dice, ¿cuánto quiere? Y se lleva la mano al bolsillo, ¿no? Así, algo bochornoso. El 60% eran sobreseimientos, señores. Y todo es por desconocimiento generalizado y por esa ausencia de formación. De ahí la necesidad de este tipo de formación, que yo les agradezco bastante a ULEX y también a los directores de permitirme la posibilidad de poder intervenir. Esos datos de esa falta de formación, esa falta de desconocimiento generalizado en esta materia se observa claramente en las resoluciones judiciales. Yo, que ustedes son letrados y letradas, les recomiendo que efectivamente son los que tienen el primer contacto con las víctimas, ¿no? La realidad absoluta que se encuentra en los tipos de juzgados es que casi el 15% de las denuncias que se presentan se retiran en cualquier momento del procedimiento. Estoy hablando de un tanto por ciento y en el momento inicial. Por ejemplo, vemos que la incidencia de esa suspensión de visita en casos de violencia de género no llega en cuanto a las resoluciones judiciales, para que nos tiremos de los pelos, ni siquiera a un 0,26%. La suspensión de la patria potestad no llega, es decir, llega a un 0,53%, no llega ni al 1%, y la suspensión de la guardia y custodia a un 3,86%, donde nos podemos encontrar además que provienen este caso de 3,86% en los casos específicos de homicidio y de asesinato. Por lo tanto, hace falta mirar desde dentro y no desde fuera la violencia que se ejerce sobre estos menores. Esta es la señora que les estaba comentando. Gracias a esta señora, el caso de Ángeles González Carreño, nos encontramos con que efectivamente es necesario que España, y nos tira de las orejas bien dadas. Esta señora puso 55 denuncias en el año 2003, puso 55 denuncias contra su agresor. La niña de 7 años le decía, papá está todo el rato controlándome, diciendo, y eso me lo dicen a mí también los niños cuando se realiza la exploración, con quién va, quién mete en casa, con cuántas personas va, dónde sale, se ha comprado ropa interior, a qué hora llega, etcétera, etcétera, etcétera. El niño correo, ¿no? Con el daño emocional que le produce a todos estos niños. Bueno, pues en este caso la señora Ángela González Carreño no se metió por violencia de género, pidió en 55 ocasiones la denuncia y solamente en una ocasión, señores, se le puso un alejamiento. Alejamiento para ella y para su hija. Resolución que fue recurrida y resolución que la Audiencia Provincial de Madrid viene a denegar y viene a decir que tiene derecho el padre a relacionarse con su hija y que por lo tanto lo es el tema que hasta día de hoy sigue existiendo y sigue pensando la gente que efectivamente es eso, es decir, que tiene derecho el padre a relacionarse con su hija en el marco de la violencia de género. Pues va a ser que no, señores. ¿Qué le ocurrió a esta señora? ¿Qué le ocurrió? Que se alza el alejamiento, que pide ella en un momento determinado la atribución del domicilio familiar porque el señor no prestaba ningún tipo de pensión económica, y en el momento posterior, en el momento inmediatamente, al día siguiente de la comparecencia de las medidas para modificar inicialmente y se le atribuye a ella el domicilio familiar, señores, la asesina y se suicida. Ella empieza a decir, y la verdad con bastante coraje, en el año 2003 y hasta el año 2014, no, hasta el año 2018, no se le da la razón. Ella va al Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación, ¿vale? Que es un comité de Naciones Unidas donde nos tira de las orejas a España y dice que no se puede poner en peligro la seguridad de las víctimas de la violencia, incluidos los hijos, y que los antecedentes de violencia doméstica, cuidadito, porque ellos dicen violencia doméstica porque incluyen en ese concepto tanto la de género como la de doméstica. Y dice que tienen que ser tenidos en cuenta en el momento de estipular esos derechos de custodia. Y además, en ese caso, se exige que por parte del Estado español se la llamada diligencia debida, que no se está ejercitando tampoco en territorio español a día de hoy.
que es, en definitiva, que España sigue sin establecer un sistema de reparaciones en caso de negligencia por parte de las instituciones. Porque si no se hubiese acordado un régimen de visitas con ese fundamento, pues la niña no hubiese ocurrido, no se hubiese producido el desenlace. Al final, España fue bastante reticente en admitir la aplicación de la CEDAW, pero menos mal que vino nuestro Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, dándole la razón y le dio 600.000 euros, que ella dice que eso no le sirve absolutamente para nada. Gracias a la petición de esta señora en Naciones Unidas es cuando empieza a moverse toda la normativa internacional y nacional, incorporando tanto en la Ley Orgánica de Protección Integral como en la Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia determinadas protecciones a favor de estos niños, como por ejemplo el 544 TER, el 544 quinquies, igualmente las medidas de protección de la ley orgánica. Repito, 544 TER, dentro de esas medidas de protección civil tras la reforma, y yo de todas formas lo aplicaba con anterioridad, porque decía cualquier otro tipo de medidas que permita proteger a esos menores, y entre ellas era la suspensión de visitas hasta tanto se dicte resolución en el procedimiento de familia, para lo cual, en el momento determinado, acudíamos al procedimiento de familia y en ese procedimiento de familia ya con el informe era cuando se podía hacer, o bien, en algunos casos, sin esa necesidad porque era lógico y evidente. Cuando tú eres capaz de atentar contra la vida, de agredir a tu esposa, ¿cómo no vas a ser capaz de atentar contra la integridad de tus hijos? Y muchos de ellos dicen, ¿y cómo es posible? Porque disocian. Uno de los grandes relatos que se mantienen a lo largo del tiempo es, ese no es mi hijo, ella se acostó con no sé cuánto y seguramente será de otro. Al disociar, por ejemplo, lo que pasaba también en Tenerife, lo disociaba y pues ahí es cuando yo puedo tener, y lo dicen los forenses, no lo digo yo, puedo atentar contra la vida de esos menores. Medidas que puedo tener, señores, 544 TER, pero claro, cuidadito, el 544 TER, ¿vale?, me obliga a tener que interponer demanda en el plazo de los 30 días porque si no caducan esas medidas. Yo les diría a todos ustedes, a los letrados y letradas, que en el caso del 544 TER, cuando tú quieras, porque además ahora la norma lo viene a establecer, esta ley de infancia, yo les pondría una cosita para que queden súper bien allí ante los jueces y juezas. Primero diría, señores, en la demanda de familia pondría, de conformidad con el artículo 772 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, además lo pondría así, solicito que las medidas del 544 TER de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si ustedes lo consideran, se mantengan, ¿vale?, o se modifiquen. Tú puedes pedir que se mantengan o se modifiquen. Eso tendría que dar lugar, si se mantienen, nada, se entienden prorrogadas. Pero si tú solicitas la modificación, dará lugar a una comparecencia con la finalidad de llevar a cabo esa modificación porque han cambiado esas circunstancias. Pero repito, cuando no haya procedimiento civil establecido. Si ya hay un procedimiento civil, la norma lo único que me permite es el 544 quinquies. ¿Pero qué pasa con el quinquies? Que nadie lo aplica. Nadie lo pide, yo soy la que lo pido de oficio, cuando veo que ya hay un procedimiento de familia que se inhibe a favor de los juzgados de violencia, que hay indicios de criminalidad, ¿vale? No estoy hablando de que me dijo y me dijiste, estoy hablando de indicios de criminalidad y en ese caso considero, previa exploración de esos menores, llevar a cabo la suspensión de esas visitas. Y en ese caso aplico el 544 quinquies, porque ya hay procedimiento civil en marcha. Desde mi punto de vista, y la norma lo dice claramente, no se podrá aplicar el 544 TER cuando ya hay un procedimiento civil que lo haya determinado. ¿Qué ocurre cuando venimos de un procedimiento de guardia y custodia conjunta, hay un acto de violencia y nos encontramos de repente en el juzgado de violencia? Señores, yo solicitaría, si estoy en civil, un 772 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por una cuestión clara y la miraremos antes. La Ley Orgánica de Protección Integral no permite el ejercicio de la guarda y custodia compartida. No lo dicen ellos solos, lo dice también la normativa internacional de forma clara y contundente y ahora mismo la Ley Orgánica de Protección a la Infancia y a la Adolescencia. ¿Que cabrá la posibilidad? Sí, pero habrá que valorar esas nuevas circunstancias, ¿vale? No se puede adoptar de una manera inmediata, ¿vale? Es decir, no, vamos a mantener
ante un juzgado de violencia una guardia y custodia compartida. No, señor. Si hay violencia de género y ya estamos en el marco de violencia de género y consideras que esos menores pueden estar en riesgo, inmediatamente lo puedes solicitar o en el procedimiento penal, repito, a través del 544 quinque o a través del 544 ter, en el caso de que no haya procedimiento civil, o bien, si hay procedimiento civil, a través de la comparecencia del 772. Espero que me estoy explicando, ¿no? Como no veo a nadie, ahora no puedo leer lo, lo que me dicen, ¿vale? Bueno, espero que me estén entendiendo. Vale, por lo tanto tenemos 544 ter, 544 quinques, pero otra de las cosas que me llama la atención, llevo 13 años para 14 en un juzgado de violencia y nadie a día de hoy, y mira que lo digo en las formaciones, me ha pedido las medidas de las medidas de protección de la ley orgánica. No se olviden que el 544 ter está supeditado a 30 días para presentar la demanda, para solicitar la prórroga. Pero es que el 544 quinque, yo en los casos que lo he aplicado, tú no estás supeditada a ningún plazo. Yo pongo en atención a las circunstancias del caso el plazo correspondiente, señores. El plazo, yo pongo, se suspende la visita hasta tanto se dicte en familia o insto a las partes para que inicien procedimiento de familia en el plazo de un mes, en el plazo de 2 meses. Pero es que mientras el 544 ter está supeditado a un procedimiento penal, el 544 quinques incluso lo dice la norma que no está supeditado a nada. ¿Qué significa eso? Que incluso aunque se termine el procedimiento penal, las medidas del 544 quinques se mantendrán vigentes. Importantísimo para llevar a cabo esa máxima protección. Pero es más, las medidas de protección del 64 al 68 de nuestra ley orgánica de protección integral, que ya lo dijo desde el año 2004 y ahora estamos diciendo, qué maravilla la reforma del 15, qué maravilla la reforma del 21. Señores, que ya estaba. Es que yo no entiendo. Esta alegría ya estaba desde la ley orgánica desde el año 2004, pero repito, nadie me la pide. ¿Qué ventajas tiene pedirla? Primera y principal, no está sujeta a plazo, ¿vale? El plazo lo pone el órgano judicial. Y además, los técnicos y técnicas pueden, de las administraciones encargadas de la protección de las víctimas, pueden instarlo. Se amplía la legitimación. Bueno, la incidencia en determinadas leyes, que no voy a entrar para que me dé tiempo, y por supuesto el maravilloso interés superior del menor. Mira, no sería hasta el año 2015, de 22 de julio, cuando realmente decimos qué se entiende por ese interés superior del menor y cuál era la práctica habitual. ¿Qué se entendía por interés superior del menor? Con esta pregunta, ¿quién te tocó? ¿La del 1 o la del 2? A ver lo que vas a resolver. Ese era el interés superior del menor. ¿Quién te ha tocado? Aquella, ten cuidado. ¿Quién te tocó? Aquel, pues sí, va a ser que sí. Era así ese interés superior del menor, ¿vale? Por fin, ese concepto jurídico indeterminado nos encontramos que ha sido objeto de distintas interpretaciones y que por lo tanto es necesario que los intereses de los menores sean evaluados. Señores, tenemos que pararnos, tenemos que escuchar y por supuesto a día de hoy ya se incorpora con la Ley Orgánica de Protección a la infancia y a la adolescencia. Hay que escuchar a esos niños y niñas. Si tienen corta edad, señores, tenemos que buscar nosotros como órgano jurisdiccional el apoyo de esos especialistas. Hay que atender que en el ámbito, señores, de la violencia de género es necesario y fundamental determinar, y es lo que prima. No es el interés del padre de ver a su hijo, no es el interés de la madre de estar con su niño, el interés superior del menor, en los casos de violencia de género y en los casos de violencia doméstica, es el interés del menor, es que ese menor pueda vivir en un clima libre de violencia. Ese es el interés superior del menor, no el derecho del padre a relacionarse con su hijo. Es que lo que ocurre es que nos desenfocamos. Entonces siempre intentamos ver a qué es lo que le interesa a los progenitores. No, señor, no es un conflicto entre progenitores, es un conflicto, repito, de que estamos afectando a la salud emocional y a la salud y al desarrollo de la personalidad de esos niños y niñas que serán en un futuro sumisos o serán maltratadores o maltratadoras. Es que ocurre y es algo que nos desenfocamos y entendemos de otra manera, ¿vale? Por eso, porque nos falta un poquito leer. Seguimos. Lo que les dije del 544 quinque se puede pedir en el marco de un procedimiento penal cuando ya haya un procedimiento civil, ¿vale? De todas formas, si ya tienes instado un procedimiento civil, ¿vale? Si tienes instado un procedimiento civil, lo puedes pedir con un 772 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el marco del procedimiento civil.
Lo que les decía, las medidas de protección, el artículo 65, ya desde el año 2004, señores, que hablaba, por lo tanto, de esa posibilidad de suspender visitas, de suspender de forma provisional la patria potestad, etcétera, etcétera. Y ya por fin nos vino esta ley de infancia y de adolescencia. ¿Qué reformas tiene en la ley de enjuiciamiento criminal? Bueno, primero, y la gran importante, importantísima, el 416. Para adelante, para atrás, para adelante, que si puede declarar, que si no puede declarar. Decirles que no están familiarizados con el ámbito de la violencia de género, que el hecho de las denuncias falsas es mentira. Mentira de una forma absoluta. Los invito a venir conmigo y lo que se van a encontrar no son mujeres que vienen a utilizar la norma. No, lo siento mucho, y si quieren venirse, se los estoy totalmente convencidas para que vengan. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que me encuentro diariamente, señores? Que puedo tener 7 procedimientos penales, y de los 7 me puedo encontrar con 4 o con 5 que, a pesar de las lesiones que tengan, no quieren mantener la denuncia. Esa es la realidad en los juzgados de violencia sobre la mujer. No lo que me dijo mi primo, lo que yo escuché, que me dijo, que el otro, que ta. No, señores. Es un 0,01%. Cosa que me llama mucho la atención y me da mucha pena de que sea un grito social cuando es totalmente incierto. Les estoy hablando con total realidad, ¿vale? Realidad, porque estoy todos los días en un juzgado de violencia desde hace más de 13 años. Por fin vino esta dispensa legal. Muchas veces, cuando los niños eran víctimas de la violencia de género, la madre decía, no, vamos a dejarlo, y que por lo tanto no declare. No, ahora ya no. Cuando el testigo tenga atribuida la representación legal o la guardia de hecho de una víctima menor de edad o con discapacidad especial de protección, no se le hace la dispensa legal. Tampoco cuando se tratara de un delito grave, el testigo sea mayor de edad y la víctima sea persona menor de edad o con discapacidad, tampoco cabe la dispensa legal. O cuando por razón de su edad o discapacidad no pueda comprender el sentido de esa dispensa, ¿vale? Cuando el testigo esté o haya estado personado en el procedimiento como acusación particular. Esto es muy importante. Si desde el primer momento que llegas al órgano judicial tú dices, yo no quiero declarar y me acojo a la dispensa legal, a partir de ese momento ya sí es verdad que no cabe, es decir, que se ajusta y que realmente se va a aplicar esa dispensa legal. Ahora bien, si usted viene inicialmente y me dice que quiere declarar y después durante el procedimiento me dice que no, que ahora no quiere declarar, o bien en el penal dice que se quiere acoger a la dispensa, no, vamos a ver. Lo primero que usted ha dicho, ¿qué ha dicho usted? Si usted se ha personado como acusación particular, con abogado y con procurador, ya en ningún momento posterior se le tiene que admitir la dispensa legal. Por fin hemos dado un paso. Es bastante difícil este artículo 416. Por ejemplo, en Francia no se habla de dispensa legal en el ámbito de la violencia de género, pero se somete a las mujeres a que, si dicen mentira y que muchas de ellas se intentan autoinculpar con la finalidad de protegerlo, da lugar después a procedimientos en contra de ellas. Y por supuesto, cuando el testigo haya aceptado declarar durante el procedimiento después de haber sido debidamente informado. Lo siento, si usted es informada de la dispensa legal, dice que quiere declarar en un momento posterior, usted no puede acogerse. Si usted en instrucción no se acoge a la dispensa, en el penal usted no puede acogerse a la dispensa legal. Otra modificación súper importante, la prueba preconstituida, por fin, digo yo. Por fin, porque yo siempre he dicho que yo por lo menos, si algo soy, es un poco jurista, pero lo que no soy, bajo ningún concepto, es psicóloga. Y creo que tampoco los policías, y lo siento mucho y se lo digo a ellos, no se puede permitir, ¿vale? Que se utilice, se coja a un menor, se saque del colegio, se le haga una exploración, que se lleve después a instrucción y yo le haga otra exploración y después vaya al penal y se le tome declaración. Revictimización secundaria. Muy importante porque podemos afectar a esa personalidad de esos menores. En estos casos ahora se obliga y dice la autoridad judicial deberá acordar la prueba preconstituida y garantizará con el principio de contradicción. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo lo voy a hacer? Pues señores, cuando alguien esté en menores inmersos en procedimientos penales, tendrán que solicitarlo ustedes si ven que el órgano judicial no lo ha hecho, porque conllevará la nulidad. Mira, se tienen que mirar la sentencia que acaba de salir del Tribunal Supremo 690/2021 de 15 de septiembre, que habla de los requisitos que debe tener esa exploración de los menores y esa necesidad
por lo tanto, de concurrir esos requisitos para que pueda ser válida en un procedimiento penal. La ausencia del investigado no va a impedir esa práctica, ¿no? Incomparecencia injustificada del defensor, se le nombrará uno de oficio. Se tendrá que adecuar a ese menor en un ambiente que sea adecuado, no en los juzgados. Vale, hombre, yo estoy hablando de sala Gesell, yo sé que hay muchos sitios donde no existe, pero será cuestión de pedirlo a través de decanato o de colegios de abogados, ¿no? La falta de medios, yo la entiendo perfectamente, tanto por parte de las unidades como de las salas Gesell para poder realizarlo. Lo podemos hacer a través, yo lo hago antes de tener la sala Gesell, yo lo hacía a través de la cámara de testigos, donde declaraban los testigos protegidos, ahí ponía el psicólogo o psicóloga con la menor o el menor, y los demás nos encontrábamos en la sala y se le hacían las preguntas por escrito. Importante que tanto en las exploraciones como la prueba preconstituida se haga por escrito una relación de preguntas que será después vista por el tribunal, será admitida esa pregunta y después será informada, por lo tanto, a ese menor, con la finalidad de llevar a cabo esa contradicción importante. La audiencia de un menor de 14 años se puede practicar a través de equipos psicosociales. Claro, cuando son muy pequeños, yo traigo siempre a quien, a una psicóloga para que me ayude en esta intervención. No permitan, de verdad, que se haga directamente por un juez, por un niño de 5, de 7 años. Considero que es de muy poca... Hombre, y ahora tienen la norma, ¿no?, que lo dice claramente, que nos podemos amparar en este tipo de ¿cómo se llama?, de ayuda, ¿no?, de ayuda psicosocial. Tienen que ser grabadas, por supuesto, y también importante, es aplicable en los delitos leves. A los niños y niñas se le hará la exploración, ¿vale? En los delitos leves, señores, y sin ausencia, o bien, y sin ausencia, por supuesto, de los mayores, ¿vale? También en la fase de instrucción, este artículo 449 ter habla también de esa prueba preconstituida y habla de que la prueba preconstituida se puede hacer tanto en fase de instrucción como en fase de enjuiciamiento. En el caso de que no nos quede más remedio de acudir al juicio, tenemos que solicitar la adopción de medidas, ¿vale?, de medidas de protección, que en este caso puede ser el biombo, aunque el biombo yo la verdad que no lo utilizaría, yo utilizaría más y lo pediría con carácter previo a la celebración del juicio, pedirlo, señores, en otra sala. Por ejemplo, están ustedes en una sala y el menor en otra sala, que no vea a las personas que están interviniendo, ¿no? Sería mucho mejor desde mi punto de vista, ¿no? El 544.6 ter, repito, se ha modificado para que con carácter, ¿vale?, para que con carácter general, como medida de protección, cualquier menor que haya presenciado, sufrido o convivido con la violencia de género, previa exploración del menor, se adopten medidas de protección y entre ellas la suspensión de las visitas. He escuchado por ahí que no, que una simple denuncia resulta que después ya está. Eso me hace recordar a los años de la mujer que decía, no, es que con tal te lo detienen inmediatamente, no sé cuánto. No es la realidad. Vamos a decir que no es la realidad. ¿Qué ocurre? Que cuando un menor haya presenciado, sufrido o convivido con la violencia, previa exploración del menor, tenemos que adoptar medidas de protección, que tal y como dice la ley, ¿se va a suspender o no se suspenderá? Pero ya no cabe la interpretación de, no, porque es algo excepcional, porque es algo... No, señor, el interés superior del menor es vivir en un clima libre de violencia. Y repito, para eso estamos nosotros, el ámbito judicial, los fiscales, el Ministerio Fiscal, y ustedes, que son realmente los que mueven la jurisprudencia. Ustedes como letrados y letradas son los que mueven la jurisprudencia, por lo tanto, a pedir para que se les dé, como decían por ahí, ¿no? Es decir, eso es muy importante. Esas medidas de carácter civil, repito, la orden de protección cuando no haya medidas de carácter civil acordadas. Y si están acordadas y tiene ya un procedimiento civil, vuelvo y repito, un 772, para modificarlo o para ratificarlo, ¿vale? Por lo tanto, estoy completamente de acuerdo con la norma cuando hayan presenciado, sufrido, convivido. Yo porque no he tenido el tema de guardarlo, ¿no? Porque yo hubiese guardado millones de expresiones. Yo les recomiendo que vean todos ustedes la de en televisión española, que lo pueden ver, a ver cómo era, Mamá duerme. Ay, se los paso después, porque es un documental fantástico del año 2007 por ahí, ¿vale? Que ni idea en ese caso de violencia de género, ni idea en ese caso de perspectiva de género, ni idea de protección de menores, donde menores hablan y nos ponen a todo de vuelta y vira por el tema de la invisibilidad a esos niños y niñas. Perfecto, se lo voy a pasar, después se lo paso a Marta o a Federico para que
quien quiera, ¿vale? Lo puedan ver porque la verdad que está bastante bien. Esa orden de protección, repito, y por supuesto me decía, no, es que va a ser de repente te quitan el niño y de repente. No, señores, hay una cosa que se llama informe de riesgo, petición de informe de riesgo, que el médico forense te lo tiene que emitir en el periodo de guardia, donde te va a decir perfectamente si existe, juntamente con todo lo demás, una situación de peligro para ese menor. No es de repente que coge, presenta la denuncia, te encarcelo y te mato, no. Y te quito los niños, y te quito tal, y te quito cual. No es verdad. Hay una cosa que se llama petición de informes, y las cosas se hacen bien. ¿Qué ocurre también? Otra de las grandes mitos de la violencia de género. No sé si me estoy enrollando mucho, pero ya me va diciendo Marta. El tema de la violencia de género, y me gustaría que me lo pusieran ahí, y al final en las preguntas les voy a decir la respuesta, para que vean a ver qué pasa. Yo el año pasado tuve 1.200 denuncias. El gran mito de decir, la mujer presenta la denuncia para quedarse con la casa y para quedarse con los niños. Yo les pregunto a ustedes, que me gustaría que me lo hicieran, la verdad, en las preguntas, ¿cuántas demandas civiles he tenido yo en el año anterior? Teniendo en cuenta que tuve 1.250, 1.200 o 1.200 o 1.600. No, el año pasado fueron 1.500 o 1.600. 1.500, 1.600 denuncias. ¿Cuántos procedimientos de familia para quitarle la casa, para quitarle los niños? ¿Vale? Con ese pensamiento, ¿no? Pero objetivo, dato objetivo, ¿cuántas? A ver qué me dicen después se lo digo. Por lo tanto, existe la petición de informe de riesgo, señores. No es de repente llega, te quito el niño, te quito la casa. No, petición de informe de riesgo. Importante. Importante para que tenga efectividad esa prueba preconstituida es que se reproduzca el día de la grabación audiovisual, el día del plenario, para evitar esa victimización secundaria. Con esta ley también se modifica la ley de protección del menor, y yo aquí únicamente me quedaría, que es súper importante para ustedes como letrados y letradas, el 17.1 y 17.2, que me habla de indicadores de riesgo y de discriminación. Importante. ¿Vale? Para que se los miren, porque son elementos de riesgo para esos menores, ¿no? Lo dice ya la propia norma, ¿no? El Código Civil, el tan hablado, derecho de visitas, sí, totalmente de acuerdo, que un menor no debe estar. Y ya he dicho una frase desde el año 2007, por ahí, que un maltratador no puede ser un buen padre. Es así de claro. Un maltratador no puede ser un buen padre. Eso chirriaba en los ojos cuando yo lo decía. Pero, ¿qué ha pasado ahora? Que la norma me ha dado la razón. Y no porque me dé la razón, porque a mí se me haya ocurrido, sino porque hay que leer normativa internacional. Y además en la práctica lo observas claramente. Les recomiendo que hagan esa lectura. Dice que se encuentra en curso en un procedimiento penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física y la libertad. ¿De qué manera cabe esa suspensión de visitas? Señores, tienes varias posibilidades. O te vas al 544 ter y lo pides en el ámbito de medida cautelar en el procedimiento penal, o metes un 158 en el ámbito penal también, donde específicamente se acaba de modificar y lo incorporas, o bien te vas al 544 quinquies, mira que no tenemos formas, 544 quinquies de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando ya haya resolución civil, ¿vale? O bien ya después te vas directamente al procedimiento de familia y a través del 94 de ese Código Civil. Tampoco procederá cuando existan indicios fundados de violencia doméstica o de género. No obstante, podrá establecer un régimen de visita, comunicación o estancia en resolución motivada. Por lo tanto, ahora, señores, la regla general es la suspensión de esas visitas. Y repito, no se va a hacer de manera automática. Por mucho que los detractores de la violencia de género quieran entender que se va a hacer de manera automática, no se hace de manera automática. Todo tiene que tener una razón. Tendré que tener esa petición de informe. Si estamos ya en el marco del procedimiento civil, hay que mirar de dónde proviene ese procedimiento de familia, hay que ver esos hechos probados, hay que ver cómo en esos hechos probados decir, te voy a hacer el mayor daño que va a ser y me voy a llevar a tu hijo, voy a matarte a ti y a tu hijo. Existen datos, señores, como por ejemplo el tema de la autolisis por parte del investigado, que es un elemento de riesgo y que todos pensamos que no, que pobrecito, que seguramente lo estaba pasando fatal. No, la autolisis, tanto de ella como de él, es un elemento de riesgo. Un elemento de riesgo que supone llevar a cabo una máxima protección tanto para ella como para los menores. Igualmente, cuando ella no quiere mantener la denuncia, si ella no quiere mantener la denuncia, es un incremento de riesgo. Y no lo digo yo, repito, lo dicen los datos del observatorio. Te metes en la página del Consejo General del Poder Judicial y ves las estadísticas donde te encuentras que la mayor parte de las mujeres que han sido asesinadas nunca han presentado denuncia.
nunca han presentado denuncia, que la incidencia de la afectación mental, que la incidencia del alcohol y de las drogas es mínima, y que el hecho de que cuando se presenta denuncia y se retira la denuncia supone un incremento de riesgo, o cuando anuncias la separación, o cuando tienes antecedentes por violencia de género, o cuando tienes una celopatía que a lo mejor no ha sido diagnosticada, es un incremento de riesgo. Incremento de riesgo que nosotros, como operadores jurídicos, tenemos que tener en cuenta y debemos conocer a la hora de adoptar esas medidas de protección. Y por supuesto, me habla de la posibilidad de ese derecho de comunicación y visita. Simplemente una incidencia. A partir de ahora, esa es una de las propuestas también que he realizado y la verdad que se ha llevado a cabo, es que, señores, debemos y deben saber que la comunicación o estancia con los abuelos en el marco, siempre estoy hablando del marco de violencia de género, en el marco de violencia de género ya es competencia de los juzgados de violencia sobre la mujer. Se utiliza de una forma muy continuada como fraude a la ley. Cuando yo pongo un alejamiento respecto de él, se van a la jurisdicción de familia intentando aplicar el 160 para que a través de sus abuelos esos menores tengan contacto con el padre que queda suspendida esas visitas. A partir de ahora, esa competencia es de los juzgados de violencia. Entre ellas, la sección tercera de la Audiencia Provincial de Las Palmas lo ha resuelto y también en varias sentencias, y también es el criterio, por lo tanto, del observatorio. ¿De acuerdo? 160 de nuestro Código Civil, estamos hablando de ese 160 que efectivamente es competencia con la finalidad de evitar burlar resoluciones del marco de violencia de género para llevarlos al marco de familia. Por otra parte, ese derecho de visitas, es lo que les decía, ese interés superior del menor debe sustentar todas las decisiones en materia de derecho de familia. Es necesario que la vida y el desarrollo de un menor se tiene que desarrollar en un entorno libre de violencia. No confundamos que en el ámbito de la violencia de género no es un conflicto entre los progenitores. El interés del menor es considerado indeterminado, pero no, y en muchas ocasiones dependía de esos prejuicios y estereotipos sociales que tenía el juez o la jueza, o el fiscal o la fiscal, o el letrado o la letrada. Se priorizan los intereses de los padres sobre los derechos fundamentales de los hijos, y por lo tanto debemos desenfocarnos, modificar el paradigma que existe en nuestra sociedad, que considera necesario que para el desarrollo del menor la relación con un padre maltratador. Es necesario invertir esa presunción en los casos de violencia de género, y debe ser el padre quien tiene que acreditar su capacidad para ser padre. Y no se le va a limitar, ¿vale? No se le va a limitar. Si lo justifica y lo acredita, se le va a dar. Se le va a dar a través del punto de encuentro familiar o bien de forma establecida, ¿no? El carácter imperativo de la suspensión cuando el menor haya presenciado, sufrido, convivido, pero repito, no es una aplicación automática. Y viene de la Convención de los Derechos del Niño. Para terminar ya, no cabe guardia y custodia compartida bajo ningún concepto, señores. No es ahora, es desde siempre. Lo dice la ley orgánica, lo dice la normativa Ley Orgánica de Protección Integral desde 2004, lo dice la normativa internacional desde los años 90, y lo viene a decir ahora nuestro Código Civil, que ya en el 92.7, ante esta reforma, también lo establecía. No podemos hablar de igualdad cuando una de las partes no se encuentra en esa situación de igualdad. Por lo tanto, no cabe la guardia y custodia compartida. El 158 como medida cautelar, que ya se los comenté, muy importante. Y por supuesto, a partir de ahora la violencia vicaria, señores, es competencia de los juzgados de violencia sobre la mujer. No solamente afecta a los niños, sino también que habla de familiares o allegados menores de edad, por parte de las personas que están indicadas en el apartado primero. En definitiva, cuando tú intentas hacerle daño, ¿vale?, a la pareja nueva de la mujer, a los hijos de la mujer, a los padres de la mujer o a cualquier persona que se encuentra íntimamente relacionada, de tal manera que estos pueden pedir medidas de protección ante los juzgados de violencia sobre la mujer. También necesaria la creación de juzgados especializados, esa formación especializada de todos, señores, de jueces, de fiscales, para cambiar los números que hemos visto antes, ¿no?, del Consejo General del Poder Judicial, y convertirnos, como se convirtió la Ley Orgánica de Protección Integral, en puntera en materia de formación de este tipo de juzgados. La prescripción de delitos contra los menores o discapacidad en materia de abusos sexuales o libertad sexual llega ahora hasta los 35 años. Muy necesario, señores. Y por supuesto también se hablaba de esa descripción de indicadores de riesgo que les recomiendo en el artículo 17 que le echen un vistazo. En definitiva, muchísimas gracias, espero no haberlos aburrido.
con esto, pero es otro enfoque, un enfoque de violencia de género, un enfoque de violencia doméstica, y no se olviden que los niños y niñas deben vivir libres en un entorno de violencia, y para eso estamos ustedes y todos nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, auxiliadora. Has generado muchísimos comentarios y debate. Así que te voy a trasladar algunas de las preguntas, si te parece bien. Claro, claro. Mira, una de ellas es, ¿resulta una evidencia científica usar el término vicario respecto a la violencia de género? Vamos a ver, en relación con esto, es verdad que es una definición que viene dada desde el punto de vista de la doctrina, ¿vale? No es algo científico, pero bueno, entre todos se ha acuñado, ¿no? Pero bueno, y todos entendemos realmente lo que es la violencia vicaria como tal. Si te ves el artículo 3, es decir, el apartado 3 de la nueva ley orgánica, pues nos viene a decir, en definitiva, es el mayor daño, utilizar a alguien para hacerle el mayor daño a la mujer, ¿no? Que pueden ser los niños, pueden ser los familiares allegados. Lo novedoso es que se extienda a los familiares allegados. Ujú. Vale, en cuanto al tema también otra vez del artículo 94, dice que debe primar a la hora de aplicar el nuevo artículo 94 del Código Civil. Lo que les acabo de comentar, debe primar Sí. fundamentalmente ese interés superior del menor, no el derecho del padre, no el derecho de la madre, ¿vale? Sino el derecho del menor a vivir en un clima libre de violencia. Y muy importante, no hace falta que lo agredas, ¿vale? Una agresión directa hacia ese menor. Basta simplemente con lo que le haya vivido, presenciado o convivido, y escuchar a los menores. Ellos te lo van a decir. Los menores no te decir cómo vamos a entender, ¿no? Y por supuesto olvidarnos del síndrome, que no me dio tiempo, del síndrome de la agresión parental. No existe, señores, no existe. El Consejo General, ahora mismo la nueva norma acaba de decir que no existe y que no se puede aplicar. Y el Consejo lo acaba de poner, señores, no nos podemos amparar en algo que no existe. ¿Vale? Es decir, eso no significa que me crea de una manera con fe absoluta. No, habrá que mirar cada caso. Pero es que no existe. Y si escucha a los niños de la violencia de género, bueno, escuche, les voy a pasar, Marta, te voy a pasar el enlace de esto de Televisión Española, que van a tener una concepción totalmente diferente. Sí, ya lo ¿Vale? han pasado por el chat, ya le han pasado el enlace Ah, para ya lo poder verlo. pasaron. ¡Qué Sí, bueno! sí. ¡Qué Ya te digo que ha habido bueno! mucha interacción, has ¡Qué generado mucha polémica y bueno! muchas preguntas. Mira, otra de las preguntas que te quería hacer, dice, ¿no cree usted que muchas denuncias se retiran porque en dichos casos la mujer, desgraciadamente, no dispone de ingresos o son Pues, mínimos y necesita a su pareja para vivir pese al maltrato? ¿Qué sí, hacen los juzgados en estos casos en los que las mujeres necesitan los ingresos de su pareja? totalmente de acuerdo. El último caso que yo he tenido, pero eso es verdad que, la verdad que no es por nada, yo trabajo de forma diferente en el sentido que me implico, ¿no? Por ejemplo, tenía una señora que tenía dos niños, uno con Asperger y otro niño de meses, imagínate. Encima era marroquí, en el sentido de que no tenía ningún tipo de apoyo. Aquí había venido, ¿vale?, a territorio canario y se encontraba sin nada. Tenía 9 denuncias, 9. En ninguna de ellas me lo mantenía. Y yo siempre hablo con las mujeres, yo con todas las mujeres que van a retirar y con todas las que van a declarar, yo hablo, ya lo verán los que estén en la práctica, de que eso no es normal, pero yo sí lo hago. Cuando he hablado con ella, me dice, es que no puedo, no puedo. Hasta que ya por fin, a la séptima, a la novena, ya me dijo, es que no puedo, porque ¿con quién dejo a mis hijos? ¿Con quién dejo a mis hijos? Yo no puedo trabajar. Bueno, el niño por el juzgado era que se subía por las mesas, se bajaba por todos lados. Imagínate, Angelito. Entonces, ¿qué hice? Llamo a asuntos sociales. Llamo a asuntos sociales y le digo, ¿ustedes tienen alguna medida de recurso? Lo puse por providencia, lógicamente. Medida de recurso para ayudar a esta mujer a salir del clima de la violencia. Es decir, me dijeron, sí, ¿qué necesita? Digo, necesito que por las mañanas esté un par de horas alguien en esa casa para que esta señora pueda salir a trabajar y pueda respirar. Pues a partir de ahí se lo concedieron y la señora me vino y me denunció las 9 anteriores. Es decir, hace falta coordinación. Otro Ujú. caso, una señora de unos 72 años con un señor de 52, ¿vale? Italiano. La señora tiene una discapacidad, lo mismo, varias denuncias, y al final a mí no me quería declarar. Pero a la forense que lo puso en el informe le dijo, es que yo no me puedo atender sola y él es el que me da la medicación. De la misma manera lo hice, Providencia, directamente a Asuntos Sociales, y estoy a la espera que seguramente me darán una respuesta. Eso es una realidad absoluta. Pero la mayor parte es por miedo. Siempre me dicen, es que usted no sabe lo listo que es. Digo, ya será listo, pero yo, tonta, no soy, lista tampoco, pero tonta no soy. Usted no se preocupe. No, le va a engañar. Es decir, están tan metidas en ese ámbito de violencia que minimizan los riesgos. Yo he tenido mujeres en las que el hombre la ha intentado asfixiar, se ha hecho pis, ¿vale? Se relaja los esfínteres, que significa eso, muerte, de manera inmediata. Y me dicen, no, yo no creo que me hubiese matado. Minimizan la violencia. Y si minimizan la violencia hacia ella, imagínate hacia sus hijos. Muchas veces hacia sus hijos les da igual,
pero no es que les dé igual, es que no pueden ni siquiera con su vida. Entonces, claro, eso ¿cómo lo veo yo todos los días en el juzgado? No por lo que me dijo, me lo 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 dijo, o mi primo, mi hermano, ¿entiendes? No, es diario en los juzgados. La dispensa legal es un problema. ¿Esto lo va a intentar solucionar el 416? No lo sé, pero bueno, vamos a intentar. Lo importante es esa coordinación entre asuntos sociales, el órgano judicial, pero claro, para eso hace falta medios y hace falta tiempo y todavía no lo tenemos. No, no, La todavía no está. Vale, y te voy a hacer una última pregunta. ¿Cuándo debe realizarse la exploración del menor? ¿En todos los procedimientos que intervenga un menor o solo en procesos de familia? No, siempre, siempre. Ahora mismo siempre, incluso los mutuos Sí. acuerdos, que se dan enfadados los abogados. Digo, mire, vamos a ver, yo no he puesto la norma. Porque algunos de ellos intentan, es decir, intentan, si yo suspendo o si yo restrinjo, ¿sabes lo que hacen los letrados? Mutuo acuerdo. Digo, ay, momentito, momentito. ¿Qué pasa en otros juzgados? Que te la cuelan, ¿me entiendes? Porque los mutuos acuerdos muchas veces, con que el informe del fiscal no me llega. No, por aquí primero. Entonces, por aquí primero, y yo digo, vale, el acuerdo está bien, pues convoco a las partes a una comparecencia a los efectos de realizar la exploración del menor y ya veré si admito o no admito dicho convenio. Así es como se tiene que hacer, porque si no, no lo vamos a saltar también. ¿Me explico, Marta, lo que te quiero Sí, decir? sí, sí. Entonces, la exploración del menor y en guardia, cuando vayan a suspender, pidan informe de valoración de riesgo. Informe de valoración de riesgo. Y ya está. Y hasta que no esté ese, dice que no cabe la comparecencia del 544 ter. Para eso hay que traer a los menores. Y hay que ver si tienes medios suficientes o no. Es que depende de todos lados, pero hay que intentar hacerlo porque yo creo que es una buena perspectiva. Y la verdad que les recomiendo que lo lean. Oye, que muchas gracias a quien lo haya colgado, la verdad. Un placer. Están todos muy atentos. Bueno, pues nada, te despido aquí. Auxiliadora, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante tu ponencia y nada, nos veremos en otra ocasión.